ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Buenas noches. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola, ¿Qué tal? buenas ¿Cómo noches. están todos? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Los saluda Rosario Auris. Yo soy coordinadora de las segundas especialidades de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Norbert Wiener. Yo tengo una maestría de gestión en salud, dos especialidades. Justamente una de ellas es la que vamos a presentarles el día de hoy. Y para ello cuento con tres de nuestros docentes. eh, Cada uno de ellos son de talla internacional realmente, tiene un largo camino profesional por cada una de en sus centros de trabajo. Permítanme, por favor, mientras voy sacando la primera presentación, la especialidad que vamos a presentar el día de hoy es la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria. En este caso, nosotros desde la Universidad Norbert Wiener vamos 20 promociones desde el año 2014, con una breve pausa, pero en la actualidad vamos ya con 20 promociones que van egresando de nuestra casa de estudios. Cada uno de nuestros egresados tiene una participación dentro de diferentes entidades hospitalarias, las más importantes en diferentes áreas dentro de la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria. Justamente el día de hoy vamos a presentar a tres de nuestros grandes docentes, que vamos a empezar con el docente Magíster Santos Chero Pisfil. Él es doctorando en educación, es maestro en educación con mención en docencia y gestión educativa, actualmente tecnólogo médico con segunda especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria, labora en el Hospital Central de la Fuerza Aérea, es también director del Centro Especializado Respirando Oxígeno, cuenta con una experiencia de docente universitaria en pregrado y segundas especialidades
Es también asesor e investigador de diferentes trabajos académicos, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, es SOLACUR 2020 al 2022. Presentamos, por favor, con un fuerte aplauso al Magíster Santos Chero Pisfield. Adelante, Magíster. Muy buenas noches, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Bien, gracias Rosario por esta presentación. Pues de verdad que es interesante todo lo que viene promoviéndose. Viene la carrera y pues nada mejor que poder ir viendo que cada día tenemos nuevos especialistas y prácticamente los diferentes hospitales hoy en día creo que sienten que esa necesidad que faltaba por cumplir, que eran los especialistas en fisioterapia cardiorrespiratoria, se va logrando. Así que yo agradezco la presentación y siempre para servirlos. Muchísimas gracias. Rosario, tú me dices en qué momento presentamos. A usted, querido profesor, a usted le damos las gracias. Por favor, puede dar inicio. Gracias, un minutito, por favor. Claro que sí, mientras esperamos al Magíster Santos Chero, les comento que el día de hoy tenemos la participación de 3 de nuestros ponentes, 3 docentes actualmente de la especialidad. Uno de ellos es el Magíster Santos Chero, el otro es también el Magíster Milton Santillán, y al último viene la presentación del Magíster César Farge, ¿no? El Magíster Santillán labora actualmente en el Hospital Almenara, el Magíster César Farge, egresado también de nuestra segunda especialidad, trabaja en el Hospital Rebagliati. Justamente la última presentación va a tener un video donde les va a mostrar cuál es la participación que tiene el especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria dentro del área de la especialidad de su hospital. ¿Sí? Vemos que ya está listo el profesor Santos Chero. Listo, vamos a comenzar entonces. Ok. Adelante, profesor. Muy bien, bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a hablar un poco de los retos de la fisioterapia cardiorrespiratoria y las secuelas que traen definitivamente cada uno de ellos, ¿no? Si bien es cierto que uno debe de entender que, pues, posteriormente vamos a escuchar las diferentes exposiciones, pero vamos a hablar un poco de estas secuelas. En 20 minutos haremos un recuento de algunas de estas cosas puntuales. Pues solamente para comenzar entendiendo de que se considera que aproximadamente 1 de cada 5 personas experimentan este famoso síndrome de estrés postraumático tras el tratamiento en cuidados intensivos. Pues miren ustedes la cantidad de personas que en nuestro país realmente han tenido este gran problema. Pensando que en la primera etapa del año 2020 se consideraba de que hablar de alguien quien entraba a una unidad de cuidados intensivos, pues de seguro el riesgo de no salir con vida era bastante alto. Sin embargo, pues la preparación, el trabajo en equipo, el entender de que necesariamente había que ya saber de que un fisioterapeuta cumplía una labor, más el entender que los médicos especialistas de cuidados intensivos, pues ya sumando a los conocimientos del trabajo físico, pues indudablemente nos iba a dar mejor perspectiva. Y eso nos ha hecho ver de que en pleno proceso de pandemia, el fisioterapeuta cardiorrespiratorio prácticamente logró hacerse conocido y demostrar de que realmente ese trabajo que se desarrolla en la unidad, desde la unidad de cuidados intensivos era fundamental. Por lo consiguiente, hablar de debilidad, pues en esta unidad crítica, está basada en conceptos de un ventilador, de la permanencia en la unidad,
del consumo de oxígeno necesario en su momento para salvar vidas y que en muchas ocasiones traen secuelas, entendiendo así que más adelante estas secuelas iban a ser probablemente generando muchas complicaciones. Y entonces nos enfrentamos hoy en día a diferentes enfermedades. Pero gracias a la participación del fisioterapeuta cardiorrespiratorio, el monitoreo desde estas unidades se ha generado todo un mecanismo de respuesta para disminuir esta alta incidencia como secuela incluso del abuso o del exceso de la oxigenoterapia. Y si lo miramos desde el punto de vista físico, pues esta debilidad es una afectación neuromuscular, que bilateral, simétrica, muy común en aquellos que han estado ventilados mecánicamente, dicen los estudios, incluso en aquellos menores de 7 días. Entonces no estamos hablando más que de un hecho en el que necesariamente sabemos que van a traer toda una serie de secuelas y estas indudablemente van a generar todo un riesgo de complicación. Ya sabemos entonces que la ventilación mecánica es un mecanismo que influye la estancia en la unidad, los compromisos neuromusculares, todo lo que implica necesariamente polineuropatías, miopatías, neuromiopatías e incluso las famosas tendinopatías. Y todo ese trabajo pues, se puede ir revirtiendo poco a poco con el efecto del tratamiento adecuado del fisioterapeuta cardiorrespiratorio. Si bien es cierto que en esta unidad lo primero que se busca es salvar la vida, pues el siguiente paso es lograr el proceso de recuperación lo más que se pueda en hospitalización y de la rehabilitación ya cuando corresponde luego de un mes, que es lo recomendable para procurar tener claro el mecanismo de desinflamación y de ahí para adelante el tiempo que dure para lograr mejorar su calidad de vida y devolver la funcionabilidad. Una funcionabilidad que se pierde pues desde el desacondicionamiento, el cambio en la mecánica del diafragma, donde todo ello pues bajo la sedación importa mucho a tener en cuenta. Entonces la rehabilitación respiratoria se convierte en un mecanismo importante de ayuda y de desafío de alguna manera, ¿no? Para la recuperación de las secuelas. Y en esta definición moderna, que así lo denominan ellos, que sale en el año 2021, producto de las secuelas, nos dicen, oiga, ya cambiemos, ya no pensemos en la persona, ya no pensemos, no pensemos en la patología, sino pensemos en la persona. Entonces, siempre se trataba al EPOC, al asmático, al fibrótico, al neumónico. Dicen, oiga, cambie usted el concepto, ya no es la enfermedad, sino mírelo como un ser integral. Entonces cambiamos un poco el paradigma, porque en medio de todas estas cosas que implicaban que necesariamente, uno, no habían centros de rehabilitación, dos, que los accesos estaban muy limitados, y tres, que no estamos preparados para este tipo de intervención. Y entonces, todos fuimos afectados. Digo todos porque de alguna manera, pues veíamos gente desde muy lejanos lugares a un hospital, difícilmente iban a llegar. Y con mayor razón, no iban a acceder a un programa de rehabilitación respiratoria porque nuestro país no estaba preparado para estas cosas. Estoy hablando de 2020 para adelante. En segundo lugar, pues dicen, oiga, aproveche los espacios que tenga. Y es ahí el punto elemental donde importa de enseñarle y darles pautas que correspondan específicamente a tener claro de que con poco se puede hacer rehabilitación. Esto piénselo a largo plazo, dice, ¿no?
O sea, no piense que esto se va a recuperar rápidamente. Y eso es algo que hay que enseñarle al paciente, que entienda que esto toma su tiempo. Y entonces aparece el otro concepto que nos ha obligado a entender, y como estamos hoy día, que la tecnología de la información permite estos acercamientos. Eso es un poco lo que hicimos en el Hospital de la Fuerza Aérea. Solo nos tocó cuando no veíamos que era posible que todos accedan. Entonces había que diseñar un programa de entrenamiento. Un programa de entrenamiento donde lo importante sí es que necesariamente todos tenemos que aprender a evaluar. Y evaluar, pues definitivamente, implica la parte de actividad de la vida diaria, la parte cognitiva, la parte física, respiratoria y calidad de vida. Y una vez más nos dicen, oiga, evalúelo centrado en la rehabilitación funcional. Entonces, una vez más nos dicen que ya nos olvidemos de la patología y que la patología es un elemento fundamental, pero básicamente evaluémoslos en relación a la limitación que tenga el paciente. Y aquí ya no se preocupe en que porque sea joven se va a recuperar mucho más rápido que uno que tenga mayor edad, sino preocúpese por las secuelas, pero lo primero que tenga que hacer es evaluar. Y eso es lo que hicimos en el hospital. Nos dedicamos a evaluar con pruebas simples, pruebas sencillas, como esta de pararse, sentarse, de este hombre, que es un militar, que siempre está muy colaborador, para procurar hacer de que entendamos todos de que sí es posible la rehabilitación y su recuperación. En esta prueba de pararse, sentarse, de 1 minuto, donde vemos que este señor tenía que volver a recuperarse porque él, pues, es un militar de seguridad del Estado. Y entonces donde había que él saber que tiene que volver al trabajo en óptimas condiciones. Como cuando le hacemos esta prueba de pararse, sentarse, o como cuando le hacemos su test de caminata de 6 minutos, y cada una de ellas mirándolos expresamente para saber cómo se sienten y cuánto es que logran recuperarse. Le vuelvo a repetir, la edad no era el factor fundamental, sino la limitación la cual presentaba. Y este caballero, en ventilación mecánica por largo periodo, traqueotomizado, pues realmente respondía de la manera más adecuada a hacer una prueba de pararse, sentarse, igualmente que una prueba de caminar de 6 minutos. Y aquí tenemos a un caballero mayor de edad midiendo la dinamometría, midiendo la fuerza muscular periférica para entender que como esta medición que hoy en día se convierte en un elemento indispensable, es capaz de ver el riesgo de mortalidad. O sea, si nosotros aprendemos a medir, téngalo por seguro que diseñar un programa de rehabilitación va a ser de lo más sencillo. Entonces, por lo consiguiente, tenemos que medir. Y si tomáramos como modelo el test de caminata de 6 minutos, donde este señor, imaginariamente pensemos que caminó 500 metros, pues de manera indirecta se puede medir pues el consumo de oxígeno máximo con una fórmula de un autor que es Ross, donde habla de 4.948 más 0.023 por la distancia recorrida, y en la cual nos permite dar al final una relación de 16.44 de consumo máximo de oxígeno. O sea, ya no solamente lo importante de la distancia o predecir cuánto se relaciona con riesgo de mortalidad, sino también entender de que esto nos podría dar otros valores más para diseñar lo que tiene que hacer el paciente. Como que, si ya sabemos, y miramos acá, que el valor del consumo de oxígeno máximo era 16.448, entonces uno lo va a encontrar aquí. En la clase funcional 2.
donde esta clase funcional nos obliga a entender de que puede el paciente hacer una actividad determinada, como cargar objetos, taladrar, cortar madera, hacer servicios de construcción, mecánica pesada. Y lo ideal para esta persona sería que lleguen a clase funcional 1. Entonces, ¿cómo a través de una distancia recorrida uno puede realmente poder tener una idea de cuánta actividad laboral puede hacer, cuál es su consumo de oxígeno máximo y cuánto es su gasto energético en METs que pueda ayudar a entender la condición? Y si uno lo traduce un poquito más, si solamente hiciéramos 6 METs, ¿esto cómo puedo saberlo? Pues pídanle al paciente que suba 22 escalones en 10 segundos, o que camine 1 kilómetro en 15 minutos o 5.1 kilómetros por hora en una trotadora. Y si este valor solo cambiara de aquí y pasara a esta unidad de gasto energético, de 7 a 8, está demostrado que la sobrevida cambiaría notablemente. 12% en varones y 17% en mujeres. Entonces, importa mucho evaluar, diseñar programas, ejecutar estos programas basados en los principios básicos de entrenamiento y en los cuales específicamente vamos a entender de que no se requiere grandes cosas, que aunque sea caminando e ir midiéndolo poco a poco, puede uno darse cuenta de que realmente la capacidad de la persona mejora y que esto sí es posible modificarlo con los cuidados y los criterios propios de entender lo que significa rehabilitarlo luego de estos procesos que les tomó largos periodos desde la unidad de cuidados intensivos, como le hemos mostrado en estas diapositivas. Solamente para concluir, pues primero, si lo miramos en los tiempos actuales, estamos ante un nuevo tipo de secuela. Y entonces dice, oiga, adáptelo a la realidad. Tenga en cuenta siempre la edad, el sexo, las comorbilidades preexistentes y la gravedad con la cual estuvo el paciente. Pero lo fundamental es evaluar. Siempre espere cambios esperados. Si fuera con una caminata de 6 minutos, mínimo 36 metros. Y lo ideal sería 54. Si hablamos de una patología de tipo restrictiva, con solo 27.5 metros de cambio, hemos logrado el proceso de significancia clínica. Tómase el tiempo suficiente para evaluar algo que a veces no nos gusta mucho, pero que es indispensable. Porque vamos viendo a lo largo de estos últimos tiempos que nos ha hecho conocido la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria, tener nuevos conocimientos, nuevos comportamientos y siempre en busca de mejores investigaciones propias de nuestra realidad, cuyo propósito final es devolver la funcionalidad lo más cercano posible a quienes realmente o lo que hacían. Este es el grupo de nuestros pacientes que se benefician hoy en día de diferentes asistencias, muy severos ellos, y cuando ya no han podido hacer un trabajo de índole sin oxígeno porque desaturan y solo el ejercicio como un medio de beneficio, pues tuvimos a bien utilizar otros mecanismos de ayuda, ventiladores no invasivos y equipos de cánula de alto flujo. Todo ello nos ha hecho ver que estos señores, a pesar de las limitaciones, pues siempre van avanzando y lo mejor de todo, que les cambiamos la calidad de vida y les estamos mejorando la sobrevida. Nada de ello se hace si no logramos el trabajo en equipo. Neumología, medicina física, técnicos internos, pasantes, médicos residentes, todos suman para lograr estos propósitos que esperamos. Muchísimas gracias en este breve encuentro y siempre para servirlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, querido profesor. Muchísimas gracias por tan brillante presentación. Si nos permite, por favor, en la última parte, poderle hacer algunas preguntas que tenga el público.
Claro que sí. Listo, le avisamos, profesor. Muchas gracias. Entonces, podemos dar pase a nuestro siguiente ponente. A ver, mientras va colocando su presentación, bien, ya lo vemos ahí. Perfecto. Lo voy presentando. A ver, esta vez tengo el honor de presentar al siguiente ponente. Es el licenciado especialista en fisioterapia cardiorrespiratorio Milton Santillán Suta. Es egresado de la Maestría de Fisiología Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en tecnólogo médico con segunda especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria. Labora en el Hospital Almenara Irigoyen, en la unidad de cuidados intensivos, en trasplantes de órganos. Es presidente de la Sociedad Peruana de Terapia Intensiva, SOPEFTI. Y bueno, cuenta con experiencia docente en diferentes universidades a nivel nacional. Palmas virtuales para la presentación del profesor Milton Santillán. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, profesora Charito, por la presentación. Se me puede escuchar bien y se puede ver las diapositivas, ¿cierto? Sí, así es, así es. Perfecto. Bien, entonces agradezco la invitación para poder compartir con toda esta comunidad el día de hoy. Espero poder en los siguientes 20-25 minutos que se me ha brindado, poder llegar a ustedes respecto a mencionarles la importancia que es una especialización en fisioterapia cardiorrespiratoria y cómo es que un fisioterapeuta labora en el día a día en una unidad crítica. Prometo no cansarles con información estrictamente científica, sino el objetivo es darles a ustedes a entender cómo es que es la labor del día a día de un fisioterapeuta cardiorrespiratorio. ¿Bien? El camino de la fisioterapia en el país, todo el mundo, toda nuestra comunidad la conoce, que comienza más o menos en la década de los 40 en la Universidad de San Marcos y poco a poco va evolucionando de una manera casi horizontal. Entonces, ¿cuándo es el despegue en sí de nuestra propia especialidad? Es cuando a finales del 2006 se crea esta especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Y es en donde comienza prácticamente la especialización de la fisioterapia en el país. Entonces, gracias a la pandemia, ¿no es cierto? En el 2020, digo gracias a la pandemia, es que se logra una revalorización de nuestra profesión y es donde nosotros nos damos a notar con muchísimo más ímpetu hacia la sociedad y hacia las otras comunidades profesionales, ¿no es cierto? Posterior a ello hemos ido evolucionando un poquito cada día más. Hubo una temporada casi por 2 años que tuvimos fisioterapia por 24 horas en las unidades de cuidados intensivos. Eso se ha perdido, pero nos hemos quedado en turnos de todo el día, lo cual ya es bastante para tener turnos completos de fisioterapia dentro de la unidad crítica. Y como estamos viendo, la tendencia a que el desarrollo de nuestra especialidad sea muy importante y esté en desarrollo cada día. ¿Bien? Entonces, hacerles entender a ustedes, como nos mencionaba el profesor Santos hace un momento, todo el trabajo es estrictamente en equipo, multiprofesional. En la unidad de cuidados intensivos trabajamos entre médicos intensivistas, entre enfermeras intensivistas, entre fisioterapeutas cardiorrespiratorios, así como el personal técnico, personal de psicología, personal de servicio social, entre otras especialidades médicas clínicas. Entonces, solamente me disculpan este pequeño slide científico donde nos habla acerca de la función física en la UCI, ¿no es cierto? Nos dice el mejor predictor es el futuro, del futuro es el pasado. Esto es un eslogan que nosotros como fisioterapeutas debemos tenerlo siempre en una unidad crítica. ¿Por qué? Es muy importante el pasado del paciente para que nosotros podamos hacer un plan de pronóstico para nuestro paciente. Nuestra profesión se basa en el ejercicio. Eso es nuestra razón de ser, de ahí parte todo. Entonces es necesario saber lo que pasó con ese paciente antes. ¿Qué hacía? Era un paciente que hacía sus actividades físicas normales, hacía deporte, caminaba, estaba en silla de ruedas, ya no caminaba, estaba con oxígeno suplementario, etcétera, etcétera. Eso es importante para yo tener un buen pronóstico. Si yo no conozco eso, no podré desarrollar el futuro del paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante para conseguir objetivos.
De repente es un paciente que llega a la UCI y que ya tuvo un accidente cerebrovascular, pero yo no estoy enterado de eso. Pero yo tengo comunicación todos los días con la familia y me puedo ir, puedo ir recuperando esa información por parte de ella. Naturalmente porque es un paciente que está sumamente grave y se da, ¿no es cierto? Bien, los objetivos de la fisioterapia en UCI son 3 aspectos importantes, por favor, licenciados: la salud física, la salud mental y la salud cognitiva, que se basa en función a la reconciliación funcional. Lo llamo de esta manera, ¿ya? Lo llamo de manera personal, porque de acuerdo a ello va a ser el pronóstico del paciente. Es muy importante el estado actual y el previo a la UCI. Entonces, vamos a ver que hay restricciones funcionales durante los 3 primeros meses. Posterior a ello, ¿cierto? Va a haber disminución de la fuerza muscular, va a haber disminución en la capacidad de caminar, va a haber disturbios del sueño, de la memoria, sus actividades de la vida diaria están reducidas, y el objetivo de nosotros es volver a sus actividades cotidianas, volver a su empleo, en conjunto con el resto de los profesionales, ¿cierto? Entonces, se basa en función a ejercicios de fortalecimiento muscular, movilidad articular, y recuperar la resistencia cardiopulmonar y el acondicionamiento al ejercicio para estos pacientes, ¿no es cierto? Para ello se realiza evaluaciones trimestrales y actuar en metas hasta el retorno a su labor social, ¿cierto? Esto sería para el aspecto posterior al alta de una UCI. Como ustedes ven, es todo un engranaje la atención de estos pacientes, pero nuestra función básicamente se centra en el ejercicio del paciente crítico. No quiero dejar de lado el otro aspecto, que es la terapia respiratoria propiamente dicha, porque lo voy a hablar más adelante, ¿ya? Bien, como les decía, cuando uno habla de repente de la especialización en fisioterapia cardiorrespiratoria, siempre sueña o añora que va a empezar a manejar el ventilador mecánico. Naturalmente, vamos a aprender eso durante el desarrollo de nuestra especialidad, la vamos a ir aprendiendo paulatinamente, pero es un proceso que tiene una curva de aprendizaje que lo vamos aprendiendo poco a poco con el pasar del tiempo. Por eso que yo les decía, ¿qué es más importante que estar prendado de un ventilador mecánico? Es el ejercicio. Por ejemplo, esta es una paciente que es una trasplantada de pulmón, ¿cierto? Y miren ustedes, al día siguiente de la cirugía, la paciente está comenzando a hacer ejercicio, ya se le retiró el ventilador mecánico, está con ventilación no invasiva y está comenzando a hacer su plan de recuperación funcional, pensando que el pasado de esta paciente era una paciente que estaba sedentaria y que estaba oxígeno dependiente y postrada a una silla de ruedas. Entonces, un fisioterapeuta debe tener como objetivo, un fisioterapeuta que va a la UCI, la evaluación y el entrenamiento de los disturbios del movimiento. Nos centramos aquí. Para ello tenemos nosotros muchísimas herramientas. Y bien, ¿qué pasa cuando los alumnos llegan a nuestra sede hospitalaria? ¿Cierto? Nosotros en el Hospital Almenara recibimos a los alumnos en cada semestre, ¿no es cierto? Llega y el alumno se encuentra con un sinnúmero de maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, eso es chocante a primera vista, da la impresión, oh Dios mío, nunca voy a aprender todo esto. Se me es difícil aprender todo esto. Cuando estamos en cuidados intensivos, necesitamos conocer no solamente aspectos de terapia física, de fisioterapia cardiorrespiratoria, sino aspectos de enfermería, de medicina, no para invadir los procesos de ellos, sino para saber cómo actuar, sino para conocer y para interactuar los procesos de ellos con los propios nuestros. Entonces, estamos ahí y nos ponemos a pensar, ¿por dónde comienzo a atender? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a evaluar a este paciente si está sedado? Entonces, es diferente valorar a un paciente que está en contacto con nosotros, un paciente que responde a las órdenes, a tener un paciente que está bajo sedación y bajo analgesia. Bien, entonces, si yo les decía, es muy importante el aspecto musculoesquelético donde estemos, en este caso en la unidad crítica, es importante conocer la contracción muscular. Todos conocemos la contracción muscular del sistema musculoesquelético periférico, ¿no es cierto? Que su disposición de fibras musculares es muy diferente a la musculatura respiratoria. Tenemos músculos agonistas y antagonistas y que nosotros entendemos que son músculos que necesitan reposo.
¿Por qué? Porque uno llega a descansar, en la noche cuando está dormido, la persona, esta musculatura tiende a descansar. En cambio, cuando hablamos de una contracción diafragmática, nos vamos a referir a un músculo que va a tener una musculatura estriada diferenciada a la musculatura periférica. Es un músculo que está hecho para no cansarse nunca. Es un músculo que fue creado para resistir la fatiga. Nosotros nunca dejamos de respirar desde que nacemos hasta que morimos, ¿no es cierto? Entonces es un músculo acondicionado para ello. Como ustedes pueden ver, si bien es cierto, es musculatura estriada, su acción es diferente. Su consistencia, su formación de ello es diferente. Entonces, los ejes de trabajo del paciente crítico. Los ejes de trabajo del paciente crítico, ¿en qué se van a basar? Se van a basar en la funcionabilidad, ¿cierto? El pasado, el presente y el futuro, nos tenemos que centrar en ello. En la fisioterapia cardiorrespiratoria, que son los recursos propios de esta especialidad, recursos manuales, recursos instrumentales. Vamos a tener la terapia respiratoria propiamente dicha. Por favor, no confundamos fisioterapia respiratoria con terapia respiratoria. Son dos aspectos muy diferentes. Hay que saber entender ello para que podamos agarrar más cariño a esta especialidad y poder defenderla. Fisioterapia son herramientas propias de un fisioterapeuta. La terapia respiratoria se centra en la maquinaria de la vía respiratoria que uno maneja dentro de una unidad crítica. Llámese el ventilador mecánico propiamente dicho o la vía aérea artificial que uno maneja para estos pacientes, ¿no es cierto? Y el tercer eje vendría a ser el síndrome post-UCI, la recuperación a posterior que tengo el paciente y la comunicación que yo como fisioterapeuta de UCI debo de tener con el colega de esa unidad hospitalaria donde se va para que pueda hacer un tratamiento holístico, completo, que siga la línea de trabajo del fisioterapeuta que antecedió. Bien. Entonces, nosotros en la UCI vamos a encontrarnos pacientes como ustedes están viendo. Pacientes que están sedados, no responsivos y están conectados a un ventilador mecánico. Entonces, ¿qué hago desde esa perspectiva? Tengo el paciente sedado. ¿Tendré maneras de examinar a ese paciente? ¿Tengo alguna forma como fisioterapeuta de examinar al paciente? Por supuesto que sí. Un paciente en estas circunstancias se puede valorar neurológicamente, cardiovascularmente, respiratoriamente y musculoesqueléticamente. Son 4 pilares, ejes de la valoración que uno hace con estos pacientes. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es dar claridad a esta oscuridad. Hay que darle claridad, centrarnos bien, aprender bien lo que es la evaluación de un paciente crítico para que todo esto se ilumine y tengamos, ¿no es cierto?, nosotros un ápice de cómo comenzar a trabajar este paciente. ¿Ya? Bien, entonces, si bien es cierto, yo voy a tener un paciente que está en una unidad crítica, va a estar sedado, va a estar inmóvil por mucho tiempo, ¿no es cierto? Y mucho más aún si esa unidad no cuenta con un equipo de fisioterapeutas, ¿no es cierto?, para esa unidad, vamos a estar expuestos, el paciente naturalmente, a la debilidad muscular del paciente crítico, ¿no es cierto? Las famosas DAUSIs, ¿ya? Entonces, ¿qué significa una DAUSI? ¿Qué hace una DAUSI en un paciente crítico? Lo que hace es producir incapacidad funcional y por ende disminuir la capacidad de vida cuando el paciente es dado de alta, ¿ya? Entonces, a todo esto, a toda esta inmovilidad que el paciente, en la cual el paciente se encuentra, vamos a tener nosotros que estar pendiente de que es un paciente que está en ventilación mecánica prolongada, más de 24 horas ya es ventilación mecánica prolongada. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va a ir empeorando el cuadro. Como tengo más días de ventilación mecánica, naturalmente el tiempo en la UCI va a ser mucho más prolongado y el riesgo de mortalidad es mucho más elevado. Entonces, miren ustedes, licenciados, es algo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta y que nuestro rol es fundamental dentro del equipo de una unidad crítica.
que cada día, por suerte, va mejorando y mejorando. Entonces, así como tengo pacientes que están sedados bajo analgesia, bajo sedación, ¿no es cierto? También tengo pacientes que están en estas condiciones y también voy a tener pacientes que están despiertos, como ustedes lo pueden estar observando, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, licenciados, esta señora, por ejemplo, es una paciente, ¿ya? Que estuvo sumamente grave, que pasado unos días ya comenzaron a mejorar, ¿cierto? Comenzó a mejorar, perdón, es una paciente que estuvo sometida a ventilación mecánica por muchos días, pero comienza a mejorar. Y es una paciente que tiene interacción. Es muy importante entender que estos pacientes, no todos, podrían levantarse con un signo de alteraciones del sensorio, ¿no es cierto? Lo que nosotros lo llamamos como el delirio. Pacientes que de pronto despiertan y no recuerdan nada absolutamente de dónde están. De pronto se encuentran invadidos por un tubo dentro de la boca, se encuentran con catéteres, se encuentran por sondas con la nariz y naturalmente se asustan. Entonces son pacientes que van a necesitar mucha interacción. Naturalmente hay herramientas farmacológicas, hay herramientas fisioterapéuticas, hay herramientas de enfermería para mejorar que ese delirio no aparezca en los pacientes. Cada cuerpo humano es diferente al otro. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar que va a afectarse? Nosotros vamos a encontrar que va a afectarse la musculatura general de nuestros pacientes. Y yo les decía, el aspecto de la musculatura respiratoria es muy importante, es muy relevante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como fisioterapeutas debemos preservar, conservar ello con las diferentes estrategias que tenemos en nuestras manos o a partir de la terapia respiratoria propiamente dicha, ya sea con el ventilador mecánico o ya sea directamente con nosotros. Miren ustedes, este es un paciente que está sumamente desnutrido y que está sumamente con la musculatura respiratoria atrofiada. Aquí estamos valorando la musculatura diafragmática de manera clínica, de manera manual. Todas estas fotos que yo les estoy mostrando son fotos propias de nuestro trabajo que tenemos interacción con el paciente día a día. Bien. Entonces, así como tenemos estrategias para atender al paciente analgesiado, sedado, inconsciente, estrategias para atender al paciente bajo ventilación mecánica despierto, también tenemos estrategias desde la terapia física, como ustedes están viendo acá, para que nosotros podamos interactuar desde el inicio del paciente. Miren aquí, yo me encuentro dando órdenes al paciente de que intente hacer actividad física, ¿no es cierto? Aquí estamos valorando las escalas funcionales de la unidad de cuidados intensivos que nosotros solemos hacer con estos pacientes, y yo le estoy dando un impulso para que esta paciente pueda valerse por sí misma, ¿cierto? Entonces, al inicio esto es un poco complicado para ellos, pero esto mejora de una manera muy abierta cada día, ¿ya? Entonces son estrategias que nosotros hacemos en el día a día. Bien, tenemos cicloergometría, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar este tipo de cicloergometría en pacientes que están bajo cero analgesia. Esto no es una fotografía de nuestra realidad, esta es una fotografía de una unidad crítica de Israel, ¿no es cierto? Esta sí es una fotografía de nuestra actividad privada, perdón, de nuestra actividad hospitalaria en el Hospital Almenara. Entonces, si ustedes ven al lado izquierdo, es una especie de 3D, el paciente estamos estimulándole como si él estaría manejando bicicleta en un bosque, ¿no es cierto? Pero no tenemos esta tecnología acá, pero nosotros tenemos esta otra tecnología que es muy sencilla y que también es muy válida, ¿ya? Entonces, hay muchas herramientas para poder dar aporte a nuestros pacientes. Ahora, licenciados, ustedes que van a comenzar a estudiar la especialidad, todas estas herramientas que nosotros los estamos mostrando son herramientas sustentadas en evidencia científica, no son aspectos basados en la práctica, sino son aspectos basados en evidencia clínica. Eso es lo más importante. ¿Ok? Así como hay estrategias de este tipo, seguimos con estas estrategias de movilidad. Miren, esto es un paciente que ha sido operado de cirugía torácica,
tuvo todo el tórax aperturado, tiene drenes por todos lados, pero no es impedimento para que nosotros podamos sentar al paciente, ¿cierto? La sedestación al borde del paciente es muy importante. Imagínense ustedes, fisiológicamente, es un poco complicado tener a un paciente días de cúbito supino. El ser humano estuvo hecho para ser bípedo, la fisiología está hecha para ser bípeda. Entonces, de pronto, cuando alteramos la fisiología cardiovascular, cardiorrespiratoria por muchos días en posición horizontal, alteramos todo ese proceso. Es muy importante estos pacientes llevarlos a la sedestación, llevarlos a la bipedestación lo más pronto posible. Aquí, por ejemplo, tenemos un proceso de entrenamiento que se llama electroestimulación diafragmática transcutánea, ¿ya? Que se refiere en la estimulación del nervio frénico a través de tipos de corrientes de electroterapia. Ojo, no crean ustedes que es un equipo de electroterapia convencional. Son corrientes de tipo estimulante, pero que necesita otro tipo de calibración. Aquí en nuestro país no tenemos este tipo aún de corriente para estimular el nervio frénico, ¿ya? Entonces, yo les comento a manera de anécdota, en el Hospital de Cusco sí tenemos estos equipos. Yo trabajé muchos años en el Hospital de Cusco y hacíamos estos procesos en los pacientes sedados. Es diferente utilizar electroestimulación en un paciente sedado, ¿ya? En un paciente sedado que en un paciente despierto. Son cosas muy diferentes porque vamos a tener que la unidad motora va a estar alterada. Y mucho más si es un paciente que está con drogas tipo bloqueadores neuromusculares, que es otro cantar, por así decirlo, ¿ya? Bien, seguimos avanzando. Bien, entonces, miren aquí, yo les voy a mostrar una serie de videitos. A mí me llena de mucho orgullo presentarles estos videitos porque son colegas que ahora trabajan conmigo en el Hospital Almenara, son exalumnos de la Universidad Wiener, y bien, ellos poco a poco han ido también evolucionando, ahora trabajan con nosotros en nuestro hospital, ¿no es cierto? Aquí estamos aquí en la parte izquierda de sus pantallas estamos viendo que estamos haciendo un entrenamiento muscular respiratorio con el paciente despierto, ¿no es cierto? Aquí en el otro lado estamos tratando de acoplar el sistema de ventilación no invasiva a este paciente, ¿no es cierto? Para que podamos dar el soporte al paciente que fue extubado. Durante ese proceso también nosotros estamos haciendo higiene bronquial. Este es un Sharker. Hay muchos tipos, que es un dispositivo que genera presión positiva, expiratoria, que nos permite manejar las secreciones con diferentes estrategias. Esto que ustedes están viendo, este dispositivo, como es un equipo, ya significa terapia respiratoria. Pero si yo hago todos mis procesos en función a ejercicios, estaré hablando de fisioterapia, ¿cierto? Aquí igual estamos acoplando el sistema de ventilación no invasiva en un paciente que ha sido extubado, que ha sido retirado el tubo de estos pacientes, ¿ya? Bien. Bien, así como encontramos este tipo de pacientes, también vamos a encontrar pacientes que fueron traqueotomizados. Este es un sistema de traqueotomía al paciente crítico. ¿Por qué? Esto vamos a encontrar en los pacientes que están más de 15, 20 días en una unidad crítica. Cuando un paciente está más de 15 a 20 días en una unidad crítica, los intensivistas optan por manejar una vía artificial a través de la traqueostomía. Por seguridad, por evitar las infecciones intrahospitalarias, por evitar las infecciones asociadas al ventilador mecánico, es que vamos a este proceso. Y esto nos cambia el plan de trabajo. Aquí también nosotros tenemos bastante injerencia porque tenemos que continuar el trabajo para destetar al paciente de la ventilación mecánica y posteriormente tratar de decanular al paciente crítico. Así como trabajar el tema de la deglución del paciente crítico. Bien. Entonces, miren ustedes, este es un paciente traqueotomizado. Este es parte de nuestro equipo también en el Hospital Almenara. Es una paciente traqueotomizada de larga data. Miren ustedes, estamos tratando de llevarle a la sedestación con todo el equipo, ¿no es cierto? Miren, básicamente estamos empleando 3 personas, pero la paciente también está poniendo su parte. De eso se trata la terapia física dentro de la UCI, de que el paciente que ya está despierto ponga de su parte, porque de nada sirve que yo como fisioterapeuta haga todo el trabajo por ella. Naturalmente, para eso hay escalas, hay estadios, ¿no es cierto? Miren, aquí la paciente casi ya está incorporada y finalmente vemos que la paciente está alineada, controla cuello, controla columna
perdón, controla columna cervical y controla tronco en general, ¿no es cierto? Como estamos viendo, es muy importante la terapia física especializada dentro de las unidades críticas. Esto es una foto, por ejemplo, de un paciente que estuvo mucho tiempo en una unidad crítica, ¿no es cierto? Y que finalmente logra ponerse en pie y logra hacer un proceso de deambulación, ¿no es cierto? Pero ojo, ahí es un paciente que ya está de alta de la unidad crítica, es un paciente que va a un área hospitalaria. ¿Ese paciente podrá volver a hacer sus actividades convencionales en ese momento? No. Pasa a las manos de otro equipo de fisioterapeutas para que siga recuperándose poco a poco y pueda llegar a su proceso habitual en el cual estaba, o al menos asemejarnos a ello, ¿ya? Entonces, esta frase que yo les pongo aquí, no todas las discapacidades son visibles. No pensemos que todas las discapacidades solamente son físicas. Recuerden que es un paciente que de repente ha sido el sostén de su familia. Él está muy preocupado, psicológicamente está destruido. ¿Cómo está la relación con su pareja, con su familia, con sus hijos? ¿No es cierto? Sufre muchísimo más la familia y más el paciente en una unidad crítica. Entonces, es muy importante tener todo este aspecto cuando uno trabaja en una unidad crítica. Bien, entonces, el paciente salió, es un paciente que ha estado sumamente complicado. Miren ustedes, esta es una fotografía muy, muy dura de un paciente que está pronado, pero es un paciente que salió adelante y se recuperó. Bien, entonces nosotros se recuperó, debemos comenzar a pensar en el síndrome post-terapia intensiva, ¿no es cierto? Que el PICS que ustedes no escuchan viene del inglés, ¿no? Post-Intensive Care Syndrome. Entonces, es una herramienta que debemos de mencionarlo en todo momento. Esto se hizo famoso a raíz de la pandemia, pero ojo, esto no es porque haya aparecido por la pandemia, esto siempre ha habido, siempre, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el síndrome post-terapia intensiva, lo primero que vamos a encontrar son las barreras para los procesos de terapia física luego del alta de una UCI. Y eso todos ustedes me van a comprender, ¿no es cierto? Pero no vamos a ahondar en esos temas, no es momento. Entonces, la primera barrera vendría a ser el desconocimiento entre los profesionales de la salud sobre las PICS, por lo que los síntomas no son identificados precozmente así como tratados. A Dios gracias, por la pandemia ya la gente de las otras áreas profesionales ya entiende que es un síndrome post-terapia intensiva, ¿cierto? La otra barrera vendría a ser, no hay evidencias sobre el costo-beneficio de la terapia física en los sobrevivientes de la UCI. En Perú, ojo, en Perú no tenemos estudios que mencionen acerca de este beneficio, que le digan a nuestras autoridades, mira, si tú inviertes en fisioterapeutas en una UCI, mira, si tú inviertes en los pacientes post-terapia intensiva, vas a ahorrar mucho, mucho. No, lastimosamente nuestras autoridades se basan en estudios hechos en nuestra propia región, y aún no tenemos esos estudios. Entonces eso es un compromiso que todos nosotros debemos asumir para ir mejorando poco a poco. Otra barrera vendría a ser que faltan datos sobre el periodo adecuado para el inicio, la intensidad y la duración de las intervenciones de terapia física. Es una barrera que la vamos rompiendo poco a poco, de hace más o menos una década y media atrás. Estamos avanzando, hoy en día al menos ya vemos que somos aceptados en las unidades de terapia intensiva, ¿no es cierto? Ya tenemos unidades críticas donde ya el equipo de fisioterapia es parte del equipo de cuidados intensivos. No puede faltar un terapeuta físico respiratorio en una unidad crítica, ¿no es cierto? Y el acceso limitado a los servicios de terapia física por pacientes de bajo nivel funcional. Los pacientes que más precisan de terapia física posalta hospitalaria no suelen ir ambulatoriamente por causas físicas, por causas psicológicas. Entonces, todo esto es una política, ¿no es cierto? Una política de salud que yo estoy plenamente seguro que a la medida que nos preparemos más, que a la medida que seamos más especialistas, estemos más unidos, vamos a crear ideas y conciencia en nuestros jefes, en nuestras autoridades, para poder avanzar un poco más en esto, ¿ya? Entonces, todo este contexto es lo que yo le llamo la funcionalidad PICS. Entonces, los factores de riesgo que tenemos para con ellos vendría a ser la edad, la fragilidad, el desequilibrio metabólico con el cual queda un paciente crítico, el tiempo de sedación al que estuvo dado el paciente, cuántos días de ventilación mecánica, las comorbilidades, en general, cuánto tiempo estuvo la UCI.
a mayor tiempo voy a tener más, el paciente va a ser más propenso a ser discapacitado, ¿ya? Ahora, todo ello también tiene relación con el delirio que puede hacer el paciente, la inmovilidad en la que estuvo el paciente, no hubo terapeuta físico en esa unidad crítica, el paciente tuvo un cuadro séptico que se complicó, tuvo problemas endocrinológicos durante su estancia, y como les digo, no tuvimos una atención multidisciplinaria. Todos esos aspectos suman al final en el paciente, suman en su funcionalidad, en su condición física, en su estado neuropsicológico, en su estado cognitivo, mental, en su calidad de vida y sobre todo lo que a un paciente de UCI le va a preocupar cuando comienza a despertarse es su familia, es la calidad de vida, es el estado financiero, el retorno al trabajo de esa persona. Son pacientes que sufren muchísimo y necesitan de muchísimo de nuestro apoyo físico, psicológico, clínico, entre todos ellos, ¿ya? Entonces, la necesidad de que nosotros sumemos cada día más fisioterapeutas en esta línea es muy importante porque nosotros estamos preparados para atención básica, para atención hospitalaria, para atención al alto hospitalaria, atención domiciliaria, ambulatoria y atención remota, ¿no es cierto? Acá nosotros en la especialidad los vamos a ir forjando el aspecto investigativo, el aspecto innovador de herramientas. De repente hay herramientas modernas que hay en otros países más avanzados, no las tenemos acá, pero estamos innovando con algunas situaciones que podrían suplir esos aspectos. La enseñanza y la educación es muy importante. En la medida que ustedes se vuelvan más preparados cada día, tienen que compartir eso con todos los colegas que vienen atrás, ¿no es cierto? En base a ello, nosotros vamos a estar en la condición de desarrollar políticas públicas que mejoren, que impulsen la presencia de un fisioterapeuta cardiorrespiratorio en una unidad crítica. Y yo espero que en los próximos años retomemos la fisioterapia en 24 horas, todos los días de la semana, porque ya vimos que eso es importante, ya vimos que funcionó. Entonces, lo que nos falta es crear estas políticas públicas. Y al crear estas políticas públicas, al aprobar esas políticas públicas, vamos a tener muchísimo trabajo para todos, que es lo que nosotros también queremos y con ello ayudar a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Esto es un recuerdo de la pandemia, ¿no es cierto?, de marzo del 2020. Por esa suerte de la vida me saqué la lotería y fue el primer fisioterapeuta del país en entrar a una unidad crítica con COVID, ¿no es cierto? Había mucho temor, nos vestíamos así en aquel entonces, era una etapa muy, pero muy dura. A Dios gracias, ya salimos de eso y bueno, estamos listos para continuar con nuestra vida. Recordarles, con esto termino, recordarles que el trabajo en una unidad crítica siempre es en equipo, ¿cierto? Fisioterapeuta, médico, paciente y la enfermera. Siempre debemos trabajar en equipo. Muy bien, licenciados, quedo muy agradecido con la universidad, con todos ustedes por su tiempo que me han brindado para poder escucharme. Les dejo ahí algunos contactos. Cuando ustedes gusten, yo estoy llano para poder compartir cualquier cosa con todos ustedes. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Milton. Muchísimas gracias por tu brillante participación. Recibe ahí los aplausos de los participantes. Te pedía, por favor, si nos puede acompañar hasta el final de la presentación para que pueda absorber algunas dudas. Sí, claro, claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bien, y siguiendo con esta noche de conocimientos y el webinar que tenemos para ustedes, les presento al último ponente de esta noche. Él es el licenciado magíster César Farge Napán, es especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria. El licenciado cuenta con 3 maestrías. La primera de ellas es maestría en docencia universitaria de la Universidad Privada Norbert Wiener. Es egresado de la maestría en Fisiología Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es egresado de la maestría en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Privada San Martín de Porres. Y también es tecnólogo médico con segunda especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria. Labora en el Hospital Edgardo Rebagliati y es docente de diferentes universidades a nivel nacional. Es secretario científico de la Asociación de Fisioterapia Cardiorrespiratoria del Perú, AFICARE Perú, y con su presentación vive la experiencia de un fisioterapeuta cardiorrespiratorio al día. Por favor,
Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado César Farge. Adelante, profesor. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor hacer una ponencia para mi casa de estudios, en el cual fuimos la primera promoción de la segunda especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria de la Universidad Norbert Wiener. Muy bien, vamos a hacer una simulación, ¿no?, del quehacer del fisioterapeuta día a día. Así como me han antecedido mis colegas, nosotros como fisioterapeutas cardiorrespiratorios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el día a día, ¿no?, nosotros pues tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestro día a día nosotros realizamos la fisioterapia cardiorrespiratoria en la unidad de cuidados intensivos. También nosotros laboramos en el área de hospitalización, en hospitalización de cirugía de tórax, cirugías cardíacas, cirugías arteriales, cirugías venosas. Como fisioterapeutas respiratorios atendemos todo tipo de complicaciones respiratorias, tanto de diferentes patologías, ¿no? Tanto prequirúrgicas también como postquirúrgicas y pacientes con alguna complicación respiratoria. Voy a hacer una pequeña presentación de unas actividades de simulación. Para ello también dar gracias a dos colegas con las que hemos participado. Ellas también laboran en el mismo hospital que yo, en el Hospital Revaliati. Hemos hecho una actividad de simulación en el cual realiza la función el fisioterapeuta cardiorrespiratorio, muy bien, desde una unidad de cuidados intensivos en el área de hospitalización y en el área también de la fisioterapia cardiovascular. Entonces, yo les voy a compartir un pequeño video que hemos hecho con las colegas, que es parte, ¿no? Parte de nuestra función del día a día, la experiencia que nosotros realizamos. Muy probablemente hay mucho más, así como mis colegas me han antecedido, hay mucho más, el tiempo es muy corto para hablar, pero quiero compartirles a ustedes este pequeño video que se les ha hecho a todos para que ustedes sepan también, puedan ver el accionar de un especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria. Y como repito, es parte de nuestra función, ¿no? Es parte de nuestra función, pero no es todo lo que hacemos. Es mucho más de lo que hacemos, ¿no? Voy a compartir pantalla, más bien, licenciada, me avisa si se escucha bien el audio en estos momentos. A ver, un momentito. Sí, se escucha muy bien y ya se está compartiendo. Gracias ahí. A ver. Vamos a poner, igual estoy compartiendo este video. Licenciada, me avisa si se oye bien, por favor. A ver. ¿Se oye, licenciada? Hemos dejado de compartir. Ya no se está compartiendo. A ver, un momentito. Ok. Un momento. Claro que sí, no hay problema. Aquí esperamos ansiosos. Muy bien. Estamos esperando la presentación del profesor César Farge de justamente la labor que realiza él en compañía de los demás colegas, que valga la redundancia, pero ya lo mencionó, los colegas que laboran ahí, así como el profesor, son egresados de esta casa de estudios de la segunda especialidad. Bien, ahí justo ya empezó a compartir, pero todavía no se proyecta nada. Muy bien, esperemos ahí.
Muy bien. Se oye el audio, pero no se ve el video, ¿verdad? Todavía no se oye y tampoco se ve el video. A ver. Muy bien. A ver, de repente, mientras el profesor va solucionando este problemita técnico que tenemos, podemos ir presentando una información importante que tenemos para ustedes. César, esperamos un momento, ¿te parece? Mientras lo va Ok. solucionando. Sí, ¿Sí? claro. Listo. Perfecto, me das pase. A ver, a mí me gustaría hacerles la presentación, como les comentaba, de un tema importante, de puntos importantes que tendrían que saber. Un momento acá. Muy bien. A ver, esperemos un momentito mientras el profesor va solucionando el problema técnico. Bien, listo, perfecto. Entonces, por favor, confírmeme si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, se puede ver, Rosario, sí se puede ver. Gracias, gracias, muy amable, profesor. Perfecto, son puntos precisos, importantes, que cada uno de ustedes tendría que saber y que les presento a continuación. Es la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria, que se va a desarrollar dentro de la universidad. Les comentaba anterior a esto que nosotros ya venimos formando a especialistas desde ya varios años atrás. Son 20 promociones que tenemos de egresados, muchos de ellos laborando ya en diferentes entidades a nivel nacional, privada, particular. Entonces, tienen que saber que la universidad como tal tiene reconocimientos. En la escuela de posgrado, la Universidad Norbert Wiener se encuentra entre las mejores universidades del país, según Merco, ¿no? Otro punto importante también que tenemos que saber son los objetivos del programa, ¿no? Este programa está constituido por una serie de técnicas y procedimientos especializados de valoración física funcional del sistema cardiorrespiratorio y por técnicas de intervención terapéutica, de obstrucción de las vías aéreas, reducción de respiratorias y adaptación de esfuerzos, ¿no? Les comentaba también hace un momento que dentro de la especialidad ustedes podrían desempeñarse en diferentes áreas dentro de un área de salud, dentro de un hospital. Les comentaba por ahí el profesor Milton que ve la unidad de cuidados intensivos, también hay otra unidad de cuidados intermedios, también la unidad de trasplante, donde cada fisioterapeuta desempeña sus labores en diferentes tipos de áreas y evidentemente también en el área de hospitalización. Por otro lado, el profesor Santochero les presentaba la intervención del fisioterapeuta cardiorrespiratorio en la parte crónica, ¿no? En los pacientes crónicos, en los que ya salieron, estuvieron hospitalizados o tienen alguna alteración cardiorrespiratoria y luego de eso necesitan diferentes terapias, ¿no? Unas terapias consecutivas que las van a tener, el profesor la hace en su área, trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea, tiene una unidad, un piso donde labora todo, desarrolla todas estas técnicas que de manera efectiva va a beneficiar al paciente. También para la atención de pacientes crónicos es el trabajo domiciliario que cada uno podría realizar. Otra de las áreas también que vemos es el área cardíaca, ¿no? Tenemos docentes que trabajan en el INCOR, ¿no? Docentes que trabajan en INCOR también de la misma forma, ¿no? En las diferentes áreas donde van a tener un desenvolvimiento profesional a través de esta especialidad. En el área de niños, también ven el área de niños, ¿no? También hay cursos al respecto que desarrollan el área de niños. Tenemos muchos egresados que laboran actualmente en el Hospital Nacional de San Borja, en el del niño de San Borja, en el niño de Breña, ¿no? Nuestros egresados están laborando actualmente ahí, ¿no? Esta especialidad está dirigido para profesionales de tecnología médica en terapia física y rehabilitación. Les comentaba sobre el plan de estudios, tienen tres semestres académicos. Si bien es cierto, esta especialidad se desarrolla dentro de un año, pero los semestres académicos no es que se hayan acortado, son los mismos, ¿no? Son lo mismo que lo desarrollaron en pregrado, igualito, ¿no? Solo que la diferencia es que no hay vacaciones, todo. Terminan, una semana de descanso y a continuación empieza con la otra, ¿no? De tal manera que el especialista
puede culminar este programa en un año, ¿no? Es la idea. Y dentro del programa, dentro del plan de estudios, hay programas, hay algunos cursos que van a ir alineados para que el alumno pueda realizar su trabajo académico, ¿no? Actualmente está permitido que puedan sustentar o se puedan titular a través de un proyecto. Este va a ser desarrollado dentro del programa, dentro de los cursos que van a tener en el desarrollo de todo el año académico. Sí, eso es importante que sepan. También tienen cursos netamente de la especialidad, cursos de salud pública, que es necesario que el especialista sepa y tenga conocimiento. Y así como acá nos acompañan los diferentes profesores, aquí está, justamente 3 de ellos están dándonos el honor de acompañarnos hoy día. Están los diferentes especialistas que elaboran también en diferentes hospitales, como la FAP, por ahí el Rebagliati, INCOR, por ahí vemos la otra también que está en INCOR, la profesora Aimé, que se encuentra en el Hospital Central de la FAP, el profesor Martín David Muñoz también, que se encuentra en el Almenara, ¿no? Y los otros profesores que también nos acompañan, el profesor César Ramos, que ve la parte de niños, que él trabaja en el Hospital de San Borja de Niños, el profesor Milton Santillán, que nos ha acompañado, que trabaja en el Hospital Almenara. El título con el que van a terminar, el título es especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria. De repente aquí me puede ayudar la señorita Luz Guamá, por favor. Y buenas noches con cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy, así como de los profesionales que nos han compartido todos sus conocimientos esta noche, ¿no? Mi nombre es Luz Guamán, les hago llegar un cordial saludo desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Soy la ejecutiva a cargo de brindar información acerca de la especialidad que bien nos comenta la licenciada Marlene Auris, ¿no? Que está en convocatoria actualmente para iniciar este 28 de enero. Como ella nos ha comentado, la duración de esta especialidad es de 12 meses y corresponde a 3 ciclos académicos, ¿no? En realidad dura poco tiempo debido a que, como nos comentaba la licenciada Auris, esta especialidad es un programa continuo, entonces no hay interrupciones entre ciclo y ciclo. Licenciada Auris, ¿podría compartirnos la información general para poder explicar la convocatoria de los participantes? Creo que desapareció la diapositiva. Sí, claro, claro que sí. Muchísimas ¿Presentación? gracias. Sí, ya se puede visualizar. Muchísimas gracias. Sí, como les comentábamos, el inicio es este 28 de enero. La modalidad registrada ante SUNEDU de nuestra especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria es presencial. Va a iniciar el 28 de enero. Dura 12 meses, que corresponde a 3 ciclos, y como les comentábamos, dura poco tiempo porque es un programa continuo. No hay interrupciones entre ciclo y ciclo. En cuanto al horario, van a ser los días viernes, sábado y domingo. Los días viernes de 6:30 a 11:05, los sábados de 3:50 a 10:20 y los domingos de 8 de la mañana a 2:20. En cuanto a la práctica intrahospitalaria, va a ser una vez a la semana adicional al horario, pero en el tercer ciclo, ¿no? Ahora, en la modalidad presencial, actualmente nosotros vamos a iniciar con el sistema híbrido. Justamente leía una consulta dentro del chat que nos hacía una de las participantes. Para los alumnos que no tengan disponibilidad de asistir en la medida de lo posible a las clases presenciales, van a poder conectarse de forma remota desde donde se encuentren, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar que tienen que tener asistencia dentro del horario que hemos establecido, que es un horario semanal, y tienen que tener una buena conexión a Internet, ya que es importante que no tengan, digamos, descontinuidad de sus clases y puedan asistir de forma continua en el horario establecido, ¿no? La modalidad está registrada como presencial, pero vamos a iniciar en el sistema híbrido, ¿no? En cuanto a la inversión regular son 11.400, pero recientemente se ha renovado el convenio con el Colegio de Tecnólogos a nivel nacional.
En ese sentido, todos los profesionales que se inscriban en la especialidad van a tener automáticamente un descuento en sus cuotas del 15%. La inscripción, que es lo primero que se paga, corresponde a 300 soles, que es un pago único por única vez. Luego, la matrícula se paga cada inicio de ciclo, que son 300 soles. Las cuotas regulares son 850 soles, pero con el descuento por convenio, la cuota se reduce a 723 mensual. Esa sería la cuota que están manejando todos nuestros colegiados, ¿no? Debido al convenio que mantenemos vigente. Y en cuanto a los requisitos, son súper sencillos: el DNI, la habilidad del colegio profesional, la resolución de serums o constancia de trabajo equivalente a 1 año de experiencia laboral, y los certificados de salud de MINSA, ¿no? Que son certificados físico y mental. Y una foto carnet, que todo es en formato digital. El proceso de admisión por ahora lo estamos llevando también de forma online. En la siguiente diapositiva, por favor, licenciado Ori, si nos ayude, van a poder encontrar mis datos de contacto para poder absolver cualquier consulta que tengan o poder ayudarlos en cuanto a la información detallada. Aquí tenemos el plan comparativo de la inversión regular, la inversión con el 15% de descuento por convenio, y también estamos otorgando a todos nuestros egresados de la Universidad Norbert Wiener 20% de descuento, con lo que la cuota también se considera para nuestros egresados de 680 soles mensuales. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar nuestros datos de contacto para poder ayudarlos en cualquier consulta. Nos pueden escribir por WhatsApp o se pueden comunicar por correo o por línea telefónica para poder orientarlos o ayudarlos en cualquier consulta que tuvieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luz. Muchas gracias. Profesor Farge. ¿Qué tal? ¿Sí me escucha, licenciada Auris? Sí, sí, se escucha muy bien. Qué bueno. A ver, yo estoy compartiendo mi presentación. Ok, muy bien. Un momentito. No se escucha tu audio, licenciada Auris. Sí, ahí está. Decía que el profesor César Farge está terminando de solucionar este problema técnico que lamentablemente la virtualidad nos juega esta mala pasada, que si bien es cierto, la virtualidad vino para favorecernos a muchos de nosotros en la parte académica, muchos de nosotros, justamente la señorita del área comercial, la asesora educativa, Luz Guamán, les comentaba acerca de esta modalidad que estamos teniendo ahora, ¿no? Como bien ustedes saben, al principio, esta especialidad fue creada de manera presencial. Todas estas, creo que fue la 16ª promoción que le hicieron todos presencial, de manera full presencial. A la llegada de la pandemia, es que cambiamos de modalidad e invertimos solo con permiso por la emergencia sanitaria que estábamos teniendo, ¿no? Llevando el programa de manera virtual, ¿no? 100% en realidad era virtual todas las clases hasta el tercer ciclo, y el tercer ciclo realizaban una vez por semana las prácticas intrahospitalarias. En el caso de ahora, que ya terminamos esa parte de la emergencia sanitaria, la universidad ha visto por conveniente mantener la presencialidad al programa, que es la modalidad de la que fue aprobado por nuestras entidades, en este caso la SUNEDU. Sin embargo, la facilidad que está presentando ahora es justamente este tipo de comunicación que estamos teniendo ahora, ¿no? Que es virtual, ¿no? En años anteriores que íbamos a ver esto, ¿no? Sobre todo los que somos egresados, nunca hemos llevado una clase de este tipo, pero es bastante dinámico, intuitivo, las páginas, la plataforma es muy fácil de manejar, se escucha, las clases quedan grabadas,
lo que van a hacer ahora, la modalidad que les comentaba ahora, si bien es cierto, es presencial, pero el desarrollo de las clases se dan dentro de aulas híbridas. ¿Qué significa esto? Que el docente realiza su clase de manera presencial para todos los estudiantes que se encuentren en el aula de clase. Sin embargo, algunos colegas que de repente por esa semana no pudieron asistir, y sobre todo los de provincia, ¿no? Sobre todo los de provincia, que a ellos les favorece bastante este tema, lo que se hace con ellos es que se conectan de manera virtual y reciben las clases en vivo, ¿no? A eso se determina clases sincrónicas, donde el docente se encuentra desarrollando su clase en el aula y tiene la participación de los presentes en ese momento y también de los que llevan la clase de manera virtual, ¿no? Por eso justamente Luz le comentaba que los que participen de esta forma tienen que tener una conexión a internet estable para que pueda ser fluida este desarrollo de clase, ¿no? Donde el docente pueda interactuar y pueda haber una retroalimentación de lo que va dejando como conocimiento a cada uno de ustedes, ¿no? Esa es la idea. Y esa es la ventaja que tienen ahora los participantes, ¿no? De aquí en adelante, que van a poder tener esta modalidad híbrida. Las prácticas se desarrollan los últimos 6 meses, los últimos 6 meses de la especialidad. Ustedes saben que la especialidad dura 1 año, 12 meses, y los últimos 6 meses ya realizan prácticas hospitalarias, intrahospitalarias, ¿no? En diferentes entidades con las que tenemos convenio y las que hemos estado yendo últimamente, ¿no? Van al Hospital Almenara, los alumnos también van al Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, que es la FAB, van a hospitales como el Revaliati, el OAISA, para estar en diferentes áreas, ¿no? Así como cada uno les va presentando, si es en el área crónica, si es un curso de la parte crónica, van a un área crónica, si es un curso de la parte de especialidad, lo mismo, ¿no? El desarrollo ese, y cuando también hay cursos del área de niños, hay cursos del área cardíaca, entonces todo esto se va a ver alineado a lo que nosotros vamos ofreciendo, ¿no? Satisfactoriamente, como les comentaba anteriormente, venimos ya por la promoción número 20, que nuestros egresados laboran actualmente en diferentes entidades nacionales, privadas y también a manera particular, les decía, ¿no? La especialidad se caracteriza porque tiene atención domiciliaria. Bien, entonces el profesor César Farge, por favor, nos confirma que ya pueda Sí, compartir. ahí. Hola, sí, ¿me pueden habilitar como host? Como host. Sí, claro que sí. Cintia, si me ayudas con eso, por favor. ¿Estás como co-host ahora? Vamos resolviendo algunas consultitas que tienen por ahí, que son de nuestra índole. A ver, vamos. Las clases actualmente lo están llevando de forma virtual. Sí, las promociones que han empezado desde el año pasado, ellos continúan llevando en la misma modalidad, pero los que ya empiezan a partir de este año, la modalidad es presencial, pero con la facilidad que tienen este tipo de aulas híbridas. Aclarado por esa parte, a la licenciada Ramírez. Vemos acá a la licenciada Sofía Mendoza, que consulta que para estudiar la segunda especialidad es obligatorio ser tecnólogo médico en fisioterapia y rehabilitación. Sí, sí, así es. Es parte de los requisitos ser licenciado en terapia física y rehabilitación para que pueda hacer una segunda especialidad en cualquiera de las subáreas que nosotros desarrollamos como profesionales en terapia física. La licenciada Ramírez consulta las prácticas intrahospitalarias, es necesario llevarlo en Lima, desde provincia. Por el momento, se está desarrollando acá en Lima, claro que sí. Nuestra mira a futuro es que esto podamos seguir ampliándonos y desarrollándolo en provincias, ¿no? Pero para eso tenemos que cumplir diferentes requisitos, que justamente ya lo primero era tener especialistas en provincia, ¿no? Eso es lo que se ha ido consiguiendo.
pero todavía tenemos que seguir cumpliendo una serie de requisitos más para que esto se pueda ampliar, descentralizar, ¿no? Esta parte práctica y puedan desarrollarlo allá. Pero como les decía, a comparación de los años anteriores, que un colega tenía que venir desde Cusco hasta Lima todas las semanas, desde Puno hasta Lima, desde Arequipa, etcétera, ¿no? De diferentes regiones nos han visitado todo el año. Ahora, bueno, por la pandemia hubo un cambio y se facilitó este tipo, pero ahora solo tienen que venir ahora que empezó la presencialidad, se supone al 100%, solo tendrían que venir los últimos 6 meses, ¿no? Una vez por semana. La licenciada Nitza nos pregunta, ¿las inscripciones y matrículas se realiza en cada ciclo? No, las inscripciones se realiza solo al inicio. La matrícula sí se realiza en cada ciclo, que son 3. Por otro lado, preguntan, creo que la inscripción es única. Sí, así es. Muchas gracias, Audinich, quien respondió la pregunta. Así es. La inscripción es única y la matrícula son en cada ciclo. Perfecto, muy bien. Sí, quedará grabada. Por aquí nos pregunta la licenciada Lidia, si esta ponencia quedará grabada. Así es, justamente las señoritas del área de marketing están grabando esta ponencia para que al finalizar puedan colgarlo. Lo van a encontrar en YouTube. Para estudiar la segunda especialidad es obligatorio, sí. Aquí está, ya respondimos esta pregunta. También realizar prácticas en el INEM. No, de la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria no realizan en el INEM. No tiene de qué, licenciados. No tienen de qué, no tienen de qué. Gracias a ustedes, más bien. Bien, profesor César. Licenciada, justo estoy entrando ya. Listo. Ok. Si me permite responder, por favor, esta última consulta de la licenciada Sofía. No, en realidad no, en las especialidades como tal, que es un programa que finalmente da el título de especialista, está dirigido a profesionales de terapia física y rehabilitación, a licenciados en terapia física y rehabilitación. Sin embargo, hay cursos que realiza el programa de la universidad, que si no me equivoco es fisioterapia oncológica, y hay cursos, ¿no? Como curso, no como especialidad. No le podría asegurar de ese tema porque no lo manejamos nosotros, sin embargo, de repente las señoritas del área de posgrado le pueda dejar la consultita y ellos les puedan ayudar a ver si pueden acceder a este tipo de cursos que brinda la universidad del área de posgrado. Ahí está, qué bueno, aquí está, bien. Se hizo esperar, pero aquí está. A ver, César. ¿No hay audio? Ahí está el audio. ¿Ahí me escuchas, licenciada? Sí, te escucho ¿Ahí? a ti, pero no escucho la grabación. ¿Ahí? De repente nos puedas ir explicando, tú como fondo, ¿te parece? Ok. Siguiente. Nosotros tenemos que tener conocimiento del manejo del ventilador mecánico en la unidad de cuidados críticos. Mejorar la función. Vamos a empezar. Muchas gracias, licenciada. Ok, bien, muy bien. Muy bien. Y discúlpeme. Vamos a hacer, como lo dije, el modelo de simulación. Y luego se coloca un sistema de oxigenoterapia. Para ello, todo el proceso de despegue del ventilador mecánico en el paciente. Manejar antes de empezar, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Soy oímos muy bien. licenciado César Parge Napa, terapeuta físico, especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria.
En la actualidad laboro en el Hospital Revaliati, en el Departamento de Rehabilitación, en el área de unidad de cuidados intensivos coronarios y en el área de cirugía de tórax y cardiovascular. Una de nuestras funciones del fisioterapeuta cardiorrespiratorio como especialista son las siguientes. Nosotros tenemos que tener conocimiento del manejo del ventilador mecánico en la unidad de cuidados críticos, mejorar la función pulmonar del paciente, mejorar la función cardíaca del paciente, mejorar la fuerza en los músculos respiratorios del paciente, mejorar la funcionalidad de un paciente que está en la unidad de cuidados críticos y en el área de hospitalización. Nuestros objetivos que tenemos como fisioterapeutas cardiorrespiratorios en la unidad de cuidados intensivos coronarios y en el área de cirugía de tórax y cardiovascular es mejorar la funcionalidad del paciente, mejorar la ventilación pulmonar del paciente, mejorar la fuerza en los músculos respiratorios. Los efectos fisiológicos a lograr en estos pacientes es mejorar la ventilación alveolar, mejorar la perfusión cardíaca, mejorar la perfusión pulmonar y por lo tanto mejorar la perfusión muscular. Dispositivos de terapia respiratoria es utilizar el ventilador mecánico. Para nosotros manejar o manipular el ventilador mecánico tenemos que tener en cuenta diferentes conocimientos fisiológicos y conocimientos anatomopatológicos, como también conocimientos técnicos del ventilador mecánico. Para ello, tenemos que titular el ventilador mecánico. Para titular el ventilador mecánico, tenemos que tener en cuenta la talla de nuestro paciente. Sabemos nosotros que un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos es aquel paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Y todo paciente con insuficiencia respiratoria se les va a colocar ventilación mecánica. Puede ser no invasiva o puede ser invasiva. En este caso vamos a hacer una representación de un paciente en ventilación mecánica invasiva y para ello se titula el ventilador. Como lo dije anteriormente, hay que saber la talla del paciente. Si nuestro paciente, por ejemplo, mide 1,64 m, a través de unas fórmulas que nosotros sacamos, al paciente se titula primero el volumen corriente. El volumen corriente, como sabemos nosotros, es la ventilación de un paciente dentro de un ciclo respiratorio. Entonces, primero yo tengo que titular el volumen corriente de nuestro paciente. Si este paciente, como les decía, mide 1,64 m, titulo 60. Se multiplica por 6 y por 8 y ese es el volumen corriente del paciente. Quiere decir que tiene que titularse el volumen corriente de 360 a 480 aproximadamente. ¿Por qué? Ya hay una fórmula en la cual ya está descrita que es 60 por 6 y 60 por 8. Entonces, aquí en el ventilador nosotros nos damos cuenta que el volumen corriente está en 500 mililitros. Al titular el volumen corriente, yo tendría que bajarle el volumen corriente. ¿A cuánto? Tengo que bajarle a 360 a 480. Luego de ello, vamos nosotros a programar todos los parámetros ventilatorios. Muy aparte, también vamos a darnos cuenta que el paciente tiene parámetros ventilatorios del propio paciente. Y para ello, tenemos que saber los valores normales. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Teniendo estudios de tanto en la parte de ventilación mecánica como de fisiología respiratoria. Entonces, también tenemos que tener en cuenta nosotros que tenemos otras funciones. Por ejemplo, aquel paciente que ya está listo para extubarlo, antes de ello el paciente pasa por todo un proceso de destete de ventilación mecánica. El destete de ventilación mecánica es el retiro del ventilador mecánico y luego se coloca un sistema de oxigenoterapia. Para ello, todo el proceso de destete del ventilador mecánico en el paciente, nosotros realizamos diferentes pruebas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta al paciente que esté en una modalidad de presión soporte, el cual se maneja esa modalidad para el paciente que está en soporte. Nosotros realizamos diferentes pruebas
para tener en cuenta si el paciente tiene fuerza en los músculos respiratorios. Por ejemplo, por acá observamos cuánto es la presión que el ventilador le va a ejercer en los músculos respiratorios del paciente. Nosotros titulamos esta presión soporte. Nosotros podemos bajar, subir esa presión soporte. Entonces, de acuerdo a ello, ustedes se dan cuenta si el paciente tiene o no tiene buena fuerza en los músculos respiratorios y tiene buena ventilación pulmonar. Esa es una de las funciones que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Si nuestro paciente logra pasar la medición de todos estos predictores de ventilador mecánico y también teniendo en cuenta que el paciente tenga parámetros óptimos en análisis de gases arteriales, tiene que tener una buena radiografía de tórax, tenemos que tener en cuenta también otros exámenes más que trabajamos de la mano con el médico intensivista. El equipo multidisciplinario con el que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos decide al final en qué momento retirar el ventilador mecánico. Y como fisioterapeutas cardiorrespiratorios formamos ese equipo multidisciplinario. Hola, soy la licenciada Diandra García, especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria. Trabajo en el Hospital Edgardo Revalletti Martins en el área de UCI. Una de las funciones del fisioterapeuta cardiorrespiratorio en dichas áreas es titular la oxigenoterapia, tanto de alto flujo como de bajo flujo. El fisioterapeuta cardiorrespiratorio se desempeña en diferentes áreas de hospitalización atendiendo pacientes con complicaciones respiratorias de diferentes patologías. Al inicio, a los pacientes con complicaciones respiratorias se le va a colocar un sistema de oxigenación de alto flujo como es el Venturi. A medida que los pacientes van mejorando, se va a hacer una evaluación tanto física como la muestra de las bases arteriales para verificar si el paciente está en condiciones de cambiar de... A medida que el paciente va mejorando por medio de los ejercicios respiratorios, por favor, eleve los brazos y tome aire profundo, baje los brazos. Muy bien, y con los exámenes auxiliares para corroborar que el paciente ha avanzado favorablemente, se procede al destete del oxígeno, alcanzando los objetivos de cada paciente. Hola, soy la licenciada Vanessa Velázquez y laboro en el Hospital Edgardo Revalletti Martins, en el Departamento de Medicina Física, en el área de cuidados críticos. Como observamos en la paciente, es una paciente postoperada de cirugía cardíaca, ¿no? Tenemos que trabajar los ejercicios de acuerdo a cómo ella se encuentre, ¿no? Ella está sentada, está tranquila, está monitorizada y trabajamos los ejercicios de distal proximal con los METs, ¿no? Que son la unidad funcional, ¿no? Metabólica, para ver cómo está oxigenado. Ahora, los ejercicios son de miembros superiores y miembros inferiores. Miembros superiores empezamos también por muñecas, trabajamos ejercicios de muñecas, codos, brazos, siempre hombros, ¿no? Trabajamos hasta 90 grados nada más, solo hasta 90. También trabajamos ejercicios de miembros inferiores, también tobillos, ¿no? Que son, sí, rodillas siempre con los METs, trabajamos ejercicios sentados y también siempre es importante el cuidado de nuestro paciente, que esté siempre monitorizado. Acá se van a ver los valores. No, acá se van a ver los valores, la presión de oxígeno, la frecuencia cardíaca. La presión es muy importante controlarla, siempre hay que ver cuánto está la presión. Los objetivos de la fisioterapia cardiorrespiratoria son mejorar la funcionalidad de los pacientes postquirúrgicos, torácicos y cardíacos. Otro de los objetivos también es la reinserción laboral y evitar las complicaciones cardíacas a futuro. Muy bien, como se vio en este video, hemos evidenciado ¿no? Exactamente las tres, una de las tres partes en la cual trabajamos nosotros: la fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos, la fisioterapia cardiorrespiratoria en el área hospitalaria, y al final la licenciada nos mostró pues todo lo que es el manejo de fisioterapia cardiovascular, ¿no? Lo que quería que ustedes evidencien era el manejo de la fisioterapia cardiorrespiratoria en UCI, hospitalización, y también el área de fisioterapia cardiovascular. Y para ello quiero agradecer a la licenciada, tanto a la licenciada Diandra García como a la licenciada Vanessa Velázquez, que son las licenciadas que laboran en mi hospital
y que también me han apoyado en el video. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a usted, Magíster César Parge. Muchas gracias a su equipo, también egresadas de esta casa de estudio. Muchísimas gracias, felicitaciones por el buen trabajo que vienen realizando en su sede laboral. Contentos nosotros por poder contar con cada uno de ustedes en nuestra participación y el desarrollo de nuestros especialistas. Sí, y bueno, para culminar esta parte, por favor, quiero darle la bienvenida y el pase a la directora de la escuela, la Magíster Rosmi Gagliuffi. Adelante, por favor, Magíster. Sí, Rosario, no podía activar mi video ni mi audio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que todos bien. Agradecerles su participación en este evento. Agradecerle a los ponentes, que son ilustres maestros, el licenciado Santos Chero, el licenciado César Farge y el licenciado Milton Santillán. Y también a los licenciados que han apoyado dentro de la práctica, que son el licenciado Julio Mayo y la licenciada Diandra. Agradecerles su apoyo y están también invitados cordialmente, como ya los han mencionado Rosario y los ponentes, a participar de la segunda especialidad que tiene, bueno, muchos beneficios, ¿no? Para nosotros como profesionales dentro de la carrera, para desenvolvernos en el campo cardiorrespiratorio y no solo en la unidad de cuidados intensivos, sino también en la parte ambulatoria y preventiva. Entonces, es un campo bastante extenso, que es más, es aplicable a muchas áreas de la salud y de la fisioterapia dentro de la salud, que incluyo también el área deportiva, que es en la que yo me desempeño. Y bueno, felicitarlos a ustedes por tener interés en esta área tan importante y seguir sumando conocimientos para su crecimiento personal y profesional. Bueno, agradecerles nuevamente su asistencia y con esto, bueno, yo doy por cerrado el curso. No sé si hay algo adicional más, Rosario, que agregar. Muchas gracias, Magíster. No, todo claro, ya todo hasta el momento, todo se les brindó todas las indicaciones y pautas necesarias con las señoritas del área comercial. Listo, entonces muchas gracias a todos y con esto daríamos ya por concluido el evento. Gracias nuevamente y que tengan buena noche y los esperamos en la universidad como alumnos. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos. Listo, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, licenciados. Muchas gracias.